Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Leemos hasta el versículo 22. Eclesiastés 3, del 16 al 22. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende bajo la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? En este mundo hay mucha injusticia, hay mucha maldad, hay mucho sufrimiento, hay cosas que no son como nos gustaría que sean. Y este precisamente es el principal argumento, siempre ha sido el principal argumento de los que dicen que ser ateos, de los ateos, del ateísmo. Si Dios existe, dice un ateo, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo si Dios existe y es soberano sobre todo el mundo? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué lo permite? Si es tan poderoso, ¿por qué no interviene? No puede ser. Eso entonces es obvio que Dios no existe, así dice un ateo. Dios no existe, dice un ateo, Dios no existe. Y la prueba es el sufrimiento, la injusticia. Hay demasiado mal en este mundo, demasiada injusticia, demasiado sufrimiento. Suena bastante lógico, ¿no? Si Dios es bueno, como dice la Biblia, y si Dios tiene poder, ¿por qué permite tantas cosas malas? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no detiene? Si tiene poder, ¿no puede frenar las enfermedades? ¿No puede frenar los abusos, la opresión, la injusticia, los desastres? Por lo visto, como no hace nada, no existe. O si existe, es un malvado. Eso es el argumento de un ateo. Siempre ha habido ateos. La Biblia nos dice, el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya desde la época bíblica había personas que negaban que Dios existe. Siempre ha pasado eso. Pero el ateísmo llegó a ser como una entidad organizada, algo, digamos, coordinado a partir del movimiento filosófico llamado iluminismo en Europa, que pretendió, por medio de la razón, de exaltar la razón humana, pretendió sacarse de encima a Dios y demostrar, por medio de la razón pura, que Dios no existe. Y basándose en los progresos de la ciencia, en la cultura, en fin, en todos los logros humanos, se han creído capaces de no necesitar a Dios para explicar lo que el ser humano en su ignorancia, decían ellos, o dicen, no podía explicar antes, pero ahora que el hombre se ha ilustrado, ahora que el hombre ha progresado, que ha progresado la ciencia, el conocimiento, ya todo se puede explicar. Ya no hace falta tener ni el dios del trueno, ni el dios del sol, de la luna, ya todo rige por leyes naturales. Y ya no hace falta Dios. Es interesante, pero desde el iluminismo hasta ahora, este movimiento ateo nunca ha logrado despertar el apego de las masas, digamos así. Nunca ha sido popular. Siempre se ha movido a nivel de las universidades, de los profesores, la gente intelectual, la gente que lee mucho. Nunca ha superado el 2% de la población, los que se han declarado ateos.
A lo sumo, en algunos momentos y en algunos países, en Francia, por ejemplo, el 5% de la población. Pero nunca fue algo masivo. No. Quizás por lo que dice acá mismo en Eclesiastés, capítulo 3, un poco antes, cuando dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Porque en el corazón del ser humano hay una nostalgia de lo eterno, hay una percepción, una intuición de que hay algo más, tiene que haber algo más. Y la gente naturalmente piensa que existe algo más. Bueno, hasta ahora eso ha sido así. Algo marginal, algo reducido, arrinconado para algunos intelectuales, pero ya no es así. Hay un movimiento ahora llamado el nuevo ateísmo, que está siendo muy popular, demasiado popular. Ya no son el 2%, ni el 5%. Ya son una cantidad considerable de personas que dicen que Dios no existe, que están seguros que Dios no existe, que no creen en Dios de ninguna manera, y no solo eso, que creen que la religión no es algo optativo o algo neutral, sino que es algo peligroso, y están decididos a combatir a la gente que cree. Son proselitistas, tienen, digamos así, evangelistas del ateísmo. Están procurando convertir a las personas a la no creencia en Dios. Todo esto empezó a ser notable para la opinión pública cuando libros que en otro momento solo compraban algunas personas se empezaron a vender como pan caliente. En el año 2006, un hombre llamado Richard Dawkins, que ya había escrito antes, había escrito un libro, el hombre es un biólogo, creo yo, había escrito un libro llamado El gen egoísta en la década del 90, y se vendió entre la gente universitaria, estudiantes, defendiendo la teoría de la evolución de Darwin. Pero él en el 2006, Richard Dawkins, escribió un libro que en español le llamaron El espejismo de Dios. Bueno, unos meses después de haber salido a la venta, este libro ya estaba segundo en ventas en la lista de Amazon. Y estaba segundo, ¿saben por qué? Porque ese mismo año se escribió Harry Potter. Y Harry Potter es hasta el día de hoy uno de los libros más vendidos en toda la historia. En 2010, el libro de Dawkins, El espejismo de Dios, 4 años después, ya había vendido más de 2 millones de copias. Tremendo. Según Dawkins, cuando una persona sufre una alucinación, se llama locura. Cuando muchas personas sufren de una alucinación, se llama religión. Eso dice Dawkins. Por eso le llama al libro El espejismo de Dios. El espejismo de Dios. Como es que es todo un invento. Es todo inventado. Otro hombre de este movimiento, el nuevo ateísmo, se llama Sam Harris. Escribió en el 2004. Es notable que todos estos libros se hacen populares después de las Torres Gemelas, 2001. Yo no sé si ustedes han percibido cómo se aprovechó lo de las Torres Gemelas, que fue perpetrado por fanáticos religiosos, para decir, ven, eso es lo que hace la religión. Esto es lo que hace la religión. No una religión, sino todas las religiones son iguales. Siempre ha habido asesinatos por causa de la religión. Tenemos que sacarnos de encima la religión. Y se ve que ese mensaje prendió en las escuelas. En Estados Unidos ya no se puede hablar de religión, porque piensan que la religión fomenta el odio. En Europa está prohibido. La FIFA prohibió que los jugadores lleven camisetas que dicen yo amo a Jesús o hagan gestos de Jesús. No se puede. No quieren, porque piensan, gente que ha pensado, ha promovido esa idea, que la religión nos hace mal a las personas. Dios nos hace mal. Bueno, otro hombre, decía yo, Sam Harris, 2004, escribió un libro llamado El fin de la fe. El fin de la fe. 33 semanas, casi un año entero, estuvo en la lista de los libros más vendidos, de la lista del New York Times. Tremendo. Y el libro El fin de la fe comienza con un relato literario, imaginario, de la vida de un hombre de fe, pero que es un terrorista suicida. Y el libro cuenta el último día de la vida de este hombre que se va a explotar con una bomba.
para matar gente. Y cuando termina el libro proclama, propone que se termine de una vez por todas el respeto y la tolerancia para las religiones. Hay que perseguir a las religiones. Bueno, ese libro fue éxito de ventas durante 33 semanas en Estados Unidos, imagínense ustedes. Algo está pasando, algo está pasando. El tercer hombre instrumental en este movimiento, el nuevo ateísmo, llamado Daniel Dennett, un biólogo también, un naturalista, promotor de la evolución. La evolución va de la mano con esto. La evolución va de la mano. Escribió un libro también muy vendido, La peligrosa idea de Darwin. Y por último, el cuarto hombre, y menciono estos cuatro porque se han hecho famosos los cuatro y le llaman los cuatro jinetes del no apocalipsis. Los cuatro jinetes del no apocalipsis. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y Christopher Hitchens. Christopher Hitchens escribió un libro en el 2007 que en una semana alcanzó el segundo puesto de más vendido y se llama el libro Dios no es bueno. Dios no es bueno. Tremendo. Después escribió otro libro que dice Dios no existe. Y después otro que se llama Amor, Pobreza y Guerra. Imagínense ustedes. ¿Dónde está el amor de Dios con la pobreza y la guerra que hay? Y otro libro que se llama Mortalidad. Bueno. Miren, permítame agregar un dato más. Esto es toda una introducción, obvio, para meternos en este texto, pero terminando el siglo XIX, se llamó los cuatro jinetes del Apocalipsis. Se llamaron así a cuatro intelectuales: Marx, Darwin, Nietzsche y Freud. Interesante que le llamaron a estas personas los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque ellos realmente, como intelectuales que fueron, transformaron la forma de pensar del ser humano para alejarse de Dios y plantaron la semilla de lo que hoy estamos viendo ya maduro. Toda una sociedad entera completamente incrédula a las cosas de Dios, autosuficiente. Después de Darwin con la teoría de la evolución, de Marx con toda la idea del comunismo, de las personas siendo oprimidas y que ya no debían, que la religión, decía Marx, es el opio de los pueblos. Gracias a la religión, los pobres se dejan abusar por los ricos, porque creen que hay otra vida en el más allá. Si dejaran de creer en esa vida del más allá, se defenderían y harían revoluciones y matarían para tratar de liberarse. Fines del siglo XIX. Freud diciendo, no necesitamos ya las iglesias, los pastores, la Biblia, basta con eso. Las soluciones están dentro nuestro. Y todo él es el padre de la psicología moderna, que no es otra cosa que reemplazar, sustituir lo que la Biblia enseña que debe hacer un pastor y lo que debe hacer la Biblia en el corazón de una persona. Dice, no, esto lo hacemos aparte. La ciencia está para eso. Claramente. Y Nietzsche fue un filósofo alemán que lamentablemente, según todos coinciden, las ideas de él son las que utilizó Hitler para hacer lo que hizo, pero según Nietzsche, no solo creía él que había una raza superior y una raza inferior, sino que Nietzsche fue famoso por decir que Dios está muerto, ya no existe más Dios. En el sentido no es que alguna vez vivió, sino que ya no lo necesitamos más. Por fin. Y probablemente la clave de todo esto es la teoría de la evolución. Por fin podemos explicar todo lo que existe sin Dios. Ya dejémonos de Dios. No sirve. Bueno, en eso estamos hoy y es un gran desafío para nosotros como cristianos. El target, el blanco de este nuevo ateísmo son los muchachos, los estudiantes secundarios y universitarios, claramente, obvio. Y machacan y machacan y machacan. Y le dan y le dan y le dan. Y eso se ve que está dando resultados, claramente. Clarísimo. Y de nuevo, entender que esta gente es combativa. Son combativos. No son personas como eran antes, digamos, bueno, vos crees así, está bien, yo creo de otra manera. No. Están decididos a aplastar la religión, la creencia en Dios. Ellos se quieren sacar las religiones de encima y están convencidos que la religión es algo peligroso para la humanidad. Bueno, y esto está aprendiendo, y mucho, en Europa sobre todo, tremendo. Y seremos nosotros testigos de ver qué pasa con todo esto.
a pesar de que obviamente Dios siempre tiene el control, claramente, siempre tiene el control. Bueno, esa fue la introducción. A diferencia de los ateos que siempre ha habido, Salomón ve lo mismo que ve cualquiera de nosotros y que ve un ateo. Hay injusticia en el mundo. Hay cosas que no están bien. Donde yo pensé que iba a encontrar justicia, encontré injusticia. Donde pensé que iba a encontrar equidad, encontré maldad, dice Salomón. Verso 16. Pero a diferencia de la reacción de un ateo ante la injusticia, Salomón toma otro camino, reflexiona ante esto que ve y decide que hay otra explicación, otra solución, otra conclusión a este mal que se ve entre nosotros los seres humanos. Noten ustedes, antes de meternos a explicar, leímos desde el verso 16 hasta el 22. Noten algunas frasecitas claves. El verso 16 dice, vi más, dando a entender que acá empieza un nuevo tema. Antes estaba hablando de otra cosa que él vio, ahora va a empezar a hablar de algo más que ve él, que lo puede experimentar, que está a la vista de todo el mundo. Verso 17 dice, y dije yo en mi corazón. Eso es una frase para decir la reacción que a él le produce lo que está viendo. Dije yo en mi corazón, me puse a pensar, reflexioné y llegué a la siguiente conclusión, lo que va a decir el verso 17. Dice el verso 18, noten, dije yo en mi corazón, otra vez. 2 veces dice el verso 17, dije yo en mi corazón, el verso 18, dije en mi corazón. Esto nos da la idea a nosotros que en este párrafo tenemos 2 reflexiones que hace Salomón sobre lo que ve en el versículo 16. Y por último el verso 22 dice, así pues he visto, y sigue, cuando dice así pues, lo que el verso 22 nos va a presentar es la conclusión de toda esta observación que hace en el verso 16, lo que él ve, lo que le lleva a reflexionar, verso 17 y 18, y entonces cómo concluye. ¿Está bien? Para que todos estemos más o menos orientados en cómo vamos a llevar la explicación. Verso 16 es una observación, algo que es evidente. Hay maldad en este mundo, es evidente, es evidente. Hay injusticia en la tierra. El verso 17, la primera reflexión que hace él, el primer comentario que hace después de ver esta maldad es que hay, en un sentido, hay un consuelo, que es que va a haber un juicio futuro. Vamos a explicarlo ahora. Va a haber un juicio futuro. Así como la injusticia es evidente, el juicio futuro es inminente. Ya viene. Ya va a haber un momento donde se ponga todo a cuentas. Sí, Dios es justo y sí va a castigar la maldad, pero no por el momento. Y eso lo sabemos por el resto de la Biblia, no por el momento. Ahora lo explicamos. La segunda reflexión de Salomón ante lo que ve, versos 18 al 21, es que Dios tiene un propósito en el presente por el cual Él permite que exista la maldad. Dios está permitiendo la maldad. Claro que Él podría anular de un plumazo toda la maldad. Claro que Él podría, pero lo está permitiendo por una razón. Y esos versículos 18 al 21, y la razón es para humillarnos a los seres humanos. Para humillarnos, para que nos demos cuenta que aparte de Dios, nosotros somos iguales a las bestias, somos como animales. Para que nos demos cuenta que necesitamos a Dios. Y la conclusión de todo esto, la respuesta más sabia que encuentra Salomón, el verso 22, es que ya que no podemos nosotros enderezar las injusticias, remediar la injusticia humana en el mundo, lo mejor que podríamos hacer en esta vida es procurar disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Es casi una resignación que propone Salomón. No vamos a cambiar las injusticias. El comunismo no tiene sentido. Es una utopía. Prende en el corazón del hombre. Parece, oh, qué bueno, sí, es verdad, hay injusticia, vamos a luchar por la justicia. Y logran, y en los países donde ha logrado el comunismo derrocar a los poderosos, a los injustos, comenzaron una nueva dictadura, una injusticia igual.
No es que empezó a reinar la libertad y la igualdad. Nunca pasó eso y nunca va a pasar. No debajo del sol, no en esta tierra. Entonces Salomón lo que propone es que aceptemos como un regalo de Dios las cosas que Dios nos da y disfrutemos de las cosas simples de la vida, del trabajo, de lo que nos tocó. Y dejemos que Dios un día lo va a cambiar, lo que va a cambiar. En resumen podríamos decir, y ahora lo explicamos, pero explico mi sermón en una línea antes de explicar todo, o de desarrollarlo. Podríamos decir que Dios temporalmente permite que haya injusticias en este mundo, pero un día va a juzgar a cada ser humano. Un día cada uno va a dar cuenta de lo que hizo en esta tierra. Sea bueno o sea malo, cada uno va a dar cuentas y va a pagar consecuencias por su maldad. Dios va a hacer justicia. Pero mientras tanto Dios permite las injusticias en este mundo. Las permite para humillarnos a las personas, para que nos demos cuenta el resultado de nuestra maldad, de separarnos de Dios lo que es, y que busquemos a Dios. Y finalmente, ya que el hombre no puede enderezar, entonces lo que está torcido, lo que le queda es disfrutar de la suerte que le tocó, digamos, de la porción, dice Eclesiastés, que le tocó, que Dios le ha dado. Eso es todo. Veamos entonces, primero la observación. Hay injusticia en la tierra, verso 16. Vi más debajo del sol, dice Salomón. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. No dice allí, sino allí, en ese lugar, encontré iniquidad. Noten cómo dice la Nueva Traducción Viviente, refiriéndose a este texto, y es lo que realmente significa. También noté que bajo el sol, la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Esa es la idea del texto. Donde se supone que iba yo a encontrar justicia, encontré maldad. Ya sabemos que hay maldad por todos lados. Ya sabemos. Pero para eso están los jueces, para eso está la justicia, para tratar de que los malos paguen y sean condenados y los buenos sean recompensados. Entonces dice Salomón, fui a ver los tribunales, a ver si ahí había justicia, y no. Hay maldad en los tribunales, hay injusticia, hay cohecho, hay trampa, hay corrupción en los tribunales. Esto no es nada nuevo en nuestro país, siempre ha sucedido. Y el punto es, si donde el instrumento que hemos inventado los seres humanos para que haya cierta equidad entre nosotros y justicia está corrompido, ¿qué podemos esperar? Imposible. Imposible encontrar una solución. Bueno, noten que el verso 16 comienza diciendo, vi más. Y esto es muy interesante porque agrega a lo que venía hablando antes. Y hablando antes, comenzó en el capítulo 3, verso 1, hasta el verso 15, está diciendo que todo tiene un tiempo bajo el sol. Es una parte de las más conocidas de Eclesiastés. Todo tiene un tiempo. Y en realidad lo que está diciendo con esto, que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, este poema de los tiempos, lo que está diciendo Salomón es que Dios es soberano, que Dios establece un momento para cada cosa. Dios tiene el control de lo que sucede en este mundo. Y por eso esta nueva reflexión acerca de la injusticia no está desconectada de lo anterior. Porque esa es la gran incógnita que nos produce a las personas. Si Dios es soberano, si tiene control de todo, ¿por qué deja que se descontrole tanto la maldad del hombre? Esa es la gran pregunta. Si todo está organizado, si hay un tiempo para cada cosa, si Dios, todo lo que sucede es lo que Dios quiere, ¿por qué hay tanta maldad? No debería ser así. ¿Acaso Dios no tiene poder? Bueno, Salomón nos va a decir que sí tiene poder, pero Dios ha decidido postergar momentáneamente el castigo. Ya viene, pero por el momento acá no está. Y mientras tanto no está, no es porque Dios no es incapaz de hacer algo, sino porque Él tiene un propósito para dejar la maldad entre nosotros. Ese es el punto. Ya habíamos nosotros visto, cuando estudiamos Eclesiastés todos juntos, que la frase debajo del sol, noten ahí el verso 16, dice, vi más debajo del sol. La frase debajo del sol es una frase clave de este libro. Se repite muchísimas veces y tiene un significado. Esto es un libro poético. Decir debajo del sol
es lo mismo que decir aparte de Dios. Da la idea que Dios está encima del sol. Y debajo del sol es la vida sin Dios. La vida del ser humano aparte de Dios. Y el hombre viviendo en forma autónoma de Dios, en forma independiente de Dios, solo se lastima uno con otro. Como dicen los estudiosos, el hombre es lobo del hombre. El hombre ataca al hombre, el hombre se abusa del otro hombre. Ninguno de nosotros, aparte de Dios, tiene naturalmente el deseo de que el otro le vaya mejor, de considerar al otro primero que a uno mismo. El ser humano trata de sacar ventaja del otro ser humano. Debajo del sol eso es lo que pasa. Esa es la frase debajo del sol de Eclesiastés que nos habla justamente de lo que es esta vida aparte de Dios. ¿Sí? Y Salomón ve que debajo del sol hay injusticia que corre sin freno, rampante. Nadie le pone el tope a eso. Y nosotros también lo vemos. Inhumanidad, cosas que son tremendas. Y parece en aumento. ¿O será que ahora uno se entera más de lo que pasa en todas partes y eso se va como multiplicando? Y se va multiplicando, claramente. Bueno, así como en el capítulo 3, verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios puso en nuestro corazón un anhelo por la eternidad. Yo era ateo, no sé cuántos de los que están acá eran ateos, yo fui ateo durante 17 años de mi vida y es interesante, pero a mí esto me angustiaba. Yo cerraba los ojos, siendo niño ya, cerraba los ojos y pensaba, el día que me muera va a ser todo así. No puede ser. ¿Qué va a pasar con lo que yo soy adentro? Es como apagar la luz, morirse. Y me angustiaba pensar, mucho me angustiaba, porque así me enseñaba mi papá y mi abuelo, en mi familia todos así, creyéndose no sé qué, diría Henry, la mamá de Tarzán, todos se creían, hoy se creen todavía, como que Dios es un invento para la gente débil. Y yo de niño, de nuevo, pensaba, digo, no puede ser, no puede ser. Y el ser humano piensa, no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y en nuestro corazón hay algo que se resiste a creer que se va a acabar todo. Y así como Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos, también puso un sentido de justicia. Los seres humanos, tanto los que creen como los que no creen en Dios, se enojan cuando ven injusticia porque Dios puso ese sentido en nuestro corazón. Eso es lo que no pueden explicar los ateos. Es muy interesante ver debates públicos entre creyentes y ateos. Muy interesante, porque ellos, cuando reclaman su gran argumento de que no hay justicia en el mundo, y uno le dice, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia para vos? Y bueno, pero si todo viene de la nada y va a la nada y solo somos producto de la evolución, la justicia no existe. No existe la justicia. Estás reclamando algo que es un invento tuyo o el invento de alguien. Y no deberías estar tan molesto porque hay injusticia, porque no existe la injusticia. ¿Quién dice que algo es justo o injusto? La justicia existe y el sentido en nuestro corazón de que algo debe ser como debe ser está porque Dios lo puso. Porque Dios es justo, claramente. Y por eso el hombre reclama que haya justicia. Y desde chiquititos lo reclamamos. Los chiquitos están jugando y decían, no vale, hiciste trampa. Sin haber ido a la escuela, sin haber leído un libro, sin saber nada, está en el corazón nuestro. No, así no, yo no juego más. Si no hacemos las cosas bien, ¿qué vivo? Así no tiene sentido. Y ya nos molestamos. Y los chicos en la escuela se enojan. Y los adolescentes en la secundaria protestan por las injusticias. Y se embarcan en causas para hacer justicia. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en el corazón del hombre, claramente. Y el hombre de alguna manera reclama, y bueno, no puede ser, y no puede ser. Y eso es lo que está observando Salomón, y como cualquier ser humano lo ve y se indigna. No puede ser. Hasta en los juzgados pasa esto, tremendo. Y saben, este versículo o este texto, verso 16, lo usan los que creen que Salomón no puede nunca haber escrito Eclesiastés para decir, ven, no puede ser que Salomón escribió Eclesiastés. Si él era el rey de Israel,
y él fue a los juzgados y vio que en los juzgados había injusticia, si era el rey, sacás al juez y se acabó el partido. Y listo. ¿Cómo que Salomón vio que había injusticia en los juzgados y se indignó? Si él era el rey, lo podía arreglar. Bueno, no necesariamente. Puede ser que esté hablando en forma general porque él es un hombre sabio y se da cuenta que esto es algo normal en todas las culturas, no solo en el reino de Israel. Puede ser que se refiera a eso. Que en todas partes pasa lo mismo. Y está escribiendo él. Eclesiastés es un libro muy particular. En ningún momento se menciona la ley de Moisés, no se menciona la Torá, nunca se lo llama a Dios Jehová, no se mencionan los sacrificios que hacían los judíos, no se menciona nada relacionado con la religión judía, siendo que Salomón era un judío. Probablemente Salomón, y por eso también es probable que él se hace llamar el predicador, como el escritor, porque Salomón probablemente al escribir este libro quiso que sirva para cualquier cultura, no solo para los judíos, porque está hablando de un tema que es universal. Encontrarle sentido a la vida sin Dios, eso le pasa a todos los seres humanos. Y probablemente esta observación sea una observación universal, general. En los juzgados no hay justicia. El ladrón a veces va preso, pero si tiene suficiente dinero y suficiente influencia, zafa. Y a veces injustamente llevan preso al que no debía ir preso. Y a los que llamamos acá en Argentina un perejil, le siembran la prueba a uno y dice, bueno, tenemos que mandar a alguien preso, mandémoslo a este, que nadie va a decir nada. Y este que es el hijo del intendente o el hijo del gobernador o el hijo de no sé quién, lo escondemos acá y se acabó, no le va a pasar nada. Pero ¿cómo si Salomón era el rey de Israel, permitió que sucediera algo así en Israel? Bueno, otra explicación posible es lo que nos menciona en 2 Crónicas, capítulo 19, verso 6, que si bien Israel tenía reyes, el sistema judicial estaba de forma independiente de los reyes. No era tan así como uno se cree. Dice 2 Crónicas 19, 5 y 6. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en el lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni excepción de personas, ni admisión de cohecho, de coimas. Había jueces que debían manejarse con temor de Dios, como corresponde, y no teledirigidos, digamos así, como marionetas por los reyes. Bueno, según Martín Lutero, comentando de este versículo, interesante, dice, Salomón no se queja porque hay maldad en la corte de justicia, sino porque la maldad en la corte de justicia no puede ser corregida. Interesante. Cuando la justicia se corrompe, ¿quién va a juzgar a la justicia? Es como que ya estamos tocando fondo. La única salvaguarda que tenemos para que haya justicia en una sociedad es la justicia, el sistema judicial. Pero cuando el sistema judicial está corrompido, estamos medio fritos ya. Y ese es el punto que está haciendo acá Salomón. Como diciendo, la maldad es tremenda. Y no es el único lugar en Eclesiastés donde habla de esto. Noten el capítulo 4, ahí nomás, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Eso es lo que sucede cuando se desintegra el sistema de justicia de una nación. Ya no hay nadie que defienda a los más débiles, sonamos. Y eso está pensando Salomón, claramente. Y en base entonces a esta observación, hay injusticia en donde debería ser que se imparte la justicia en los juzgados. Entonces ahora hace dos reflexiones Salomón. Dice el verso 17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Noten, acá hay cositas interesantes. Al justo y al impío juzgará Dios, futuro.
futuro. Dios, un día cada ser humano va a dar cuentas delante de Dios, sea bueno o sea malo, sea justo, sea impío, sea malvado, recontra malvado o, no sé, la persona más buena de la comunidad. Todos van a dar cuenta delante de Dios. Porque allí, ¿qué es eso de allí? ¿Allí dónde? En el verso 16, allí era el tribunal de justicia, ¿verdad? Donde debía haber justicia, allí iniquidad, allí maldad. Y ahora dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ese allí del verso 17 es en el tribunal de Dios, es en el juicio final, es allá en la eternidad o en el futuro, cuando demos cuentas a Dios. Allí en ese lugar, ahí sí va a haber justicia de verdad. Y ahí rescata Salomón la frase de la porción anterior, que todo tiene un tiempo debajo del sol. Todo tiene un tiempo. Capítulo 3, verso 1, noten que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. La misma frase agarra Salomón. Y esa frase habla de la soberanía de Dios, que Dios hace que todo suceda en su momento. Y ahora reflexiona Salomón en su corazón y dice, no, momento, Dios sí tiene poder. Dios sí es soberano y en su tiempo, no ahora, pero en su tiempo va a caer el mazo de la ley, el castigo a los malvados, va a caer. Claro que sí. El juicio es inminente. No es tanto o solo que tenemos que esperar a que este mundo llegue a su fin, sino que si el mundo no llega a su fin, nosotros llegamos al fin, al morir. Y en el momento de morir, dice la Biblia, después de la muerte, el juicio de Dios. En Hebreos dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¡Pum! Más pronto de lo que una persona piensa, va a estar frente a Dios. Y va a estar siendo examinada y dando cuentas. Y se va a hacer justicia, claramente. Es interesante porque los ateos piden justicia ahora. Y yo fui ateo y sé los argumentos de mi papá, de mis tíos y eran los míos también. Si Dios existe, ahora queremos justicia. ¿Qué vivo? ¿Qué vivo? ¿Que hacer justicia después? Eso es todo como un cuento para niños, para manipular a la gente. Decir, bueno, seguí aceptando que yo te pague mal, seguí aceptando que me abuse, que te explote. Total, un día Dios va a hacer justicia y mientras tanto yo vivo la gran vida y me enriquezco. Ese es el argumento del libro El Capital de Marx. Por eso dice, la religión es el opio de los pueblos, porque engañan a la gente, decía Marx, haciéndole creer de una vida mejor algún día y de un juicio. Marx diría, en idioma argentino, minga juicio. Yo quiero justicia ya, ahora quiero justicia. Esto es un gran problema, y gracias a Dios el Señor un día tuvo misericordia de mí y me abrió los ojos para creer. Pedir justicia ya es un problemón, porque si yo pido justicia ya, yo mismo debería en este mismo instante caer fulminado y morirme ya, porque yo no soy más bueno, yo no soy justo y usted tampoco. Moriríamos todos instantáneamente, todos, absolutamente todos. Richard Dawkins y todas las personas que viven sobre este planeta morirían en un instante. Y es por eso que tenemos en Génesis capítulo 6 el relato del diluvio de Génesis, que vio Dios que la maldad del hombre era de continuo hacer solamente el mal. Todo lo que pensaba el hombre era solamente hacer el mal. Y por eso destruyó toda la tierra y dejó vivos solamente 8 personas, que también eran malas. Y lo sabemos porque en cuanto termina el diluvio, los vemos a ellos pecando también. Por esa razón es un error conceptual tremendo. Lamentablemente, personas que se creen inteligentes están erradas y ciegas. No se puede pedir que Dios demuestre que existe haciendo justicia ya, porque moriríamos todos. Dios demostró ya su justicia, habiendo la demostración a la cual deberíamos hacer pensar en un ateo no es en la justicia ya porque moriríamos todos, sino que mire la cruz de Cristo. Ahí se ve que Dios es justo, que Dios mató a la única persona que realmente nunca pecó, a Jesucristo, la mató en una cruz. Y gracias a ese sacrificio es que Dios puede hoy posponer ese juicio. Gracias a que murió Cristo, no solo por nosotros los creyentes y los que un día vamos a ser salvos, sino que por toda la humanidad
como propiciación por los pecados de todo el mundo para que esta humanidad no se desintegre en este mismo instante y pueda hacer este mundo que es rebelde a Dios todavía existir. Porque aún un ateo respira gracias a Dios. Si no, no podría estar vivo. Si Dios no le dejaría vivir. La Biblia es clarísima. Dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. Hay un día establecido en el que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a estar, ya va a llegar lo que tanto piden los ateos. Ya va a llegar. Y ese día el que no esté con el Señor Jesús no va a tener excusa ni escapatoria. Es la realidad. En Mateo 25, 46 leímos hace un rato, termina diciendo Jesús, después de hablar de las ovejas y los cabritos, e irán estos al castigo eterno, el infierno, y los justos a la vida eterna. El tema es que no hay justo ni un uno en la Biblia, dice claramente, y todos lo sabemos. Entonces el criterio de ese juicio, claramente si sos o no sos justo, pero nadie es justo, no hay nadie que sea justo, solo Cristo, el único que hizo justicia perfecta, que cumplió la ley. De manera que la única escapatoria que tenemos nosotros de salir airosos de ese juicio es estar revestidos con la justicia de otro, no la nuestra. Mi justicia es como trapo de inmundicia, dice Isaías. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No sirven para nada, son un asco, eso es lo que está diciendo. Porque está hablando de algo asqueroso. Para Dios, mira nuestra justicia y dice, sacá de acá. Ridículo, te vas al infierno de cabeza. Lo único que sirve es que Dios nos dé ropa nueva, y es hermoso como en la Biblia se utiliza la metáfora de justicia como una vestidura que uno se pone. ¿Se acuerdan la parábola de la noche de bodas? La fiesta de bodas. Los que fueron encontrados con la ropa apropiada quedaron en la boda y los que no fueron echados fuera. Es la idea que cuando estemos un día frente al juicio, tengamos no nuestra justicia propia, que no nos recomienda bien. No somos buenos. No podemos, por más que nos esforcemos, a alcanzar el estándar. Necesitamos la justicia de otro, y esa es la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es la doctrina preciosa que se ha llamado la sustitución. Mi pecado Dios lo coloca sobre la persona de Cristo, sobre Cristo, y por eso Él muere en la cruz, y por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está cargando mi pecado. Y la justicia de Cristo la pone a mi nombre, a mi cuenta. Y ya no soy encontrado con mi propia justicia, que no sirve para nada, sino con la justicia de Cristo. Por un segundo, fíjense, por favor, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo está hablando acá, y está hablando de su propia vida. Miren, el apóstol Pablo era un judío ejemplar. Obviamente que un judío, como Pablo, religioso, si vos le preguntabas a Pablo, antes de ser cristiano, ¿vos sos creyente? Y sí, claro que es creyente. Obvio que soy creyente. Soy judío, querido. Leo la Biblia todo el tiempo, voy al templo, hago los sacrificios, hago todo lo que hay que hacer. Soy creyente, claro que soy creyente. Bueno, pero no era una persona convertida. Y si Pablo se hubiera muerto antes de ser un genuino creyente, se hubiera ido al infierno, porque él estaba confiando en su justicia, en su bondad. Noten lo que dice Filipenses 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en mis propios méritos, en mis esfuerzos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo les gano, soy más justo que otros. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este hombre está diciendo, yo soy un religioso ejemplar. Obvio que soy un creyente. ¿Qué me están diciendo? Verso 7. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, que es de Dios por la fe. Noten que Pablo dice, todo lo que era para mí ganancia, o sea, todo lo que él pensaba que le era una ventaja para él, ser tan religioso, tan escrupuloso, tan meticuloso con las cosas de la religión, se dio cuenta de todo eso que él pensaba que lo estaba recomendando delante de Dios. Un día, gracias a Dios, por la gracia de Dios, se dio cuenta que no servía para nada. No servía para nada. Y no solo no servía para nada, sino que era basura. Y la palabra ahí es estiércol. ¿Por qué? Porque está compitiendo. No puedo yo hacer una ensalada entre la justicia de Cristo y mi justicia. O me presento en ese tribunal con mi justicia o con la justicia de Cristo. Elegí, querido. O te pones este traje o te pones el tuyo o el de Cristo. Los dos juntos no. No. Sacate el tuyo y ponete el de Cristo. O si querés el tuyo, bueno, quédate con el tuyo, pero el de Cristo no te entra. Tenés que sacarte el tuyo. Ese es el punto. Ese es el punto. Y lo digo porque hay personas, lamentablemente, que no entienden, no conectan este asunto. Y necesitamos conectar. Ninguno de nosotros es más bueno que nadie de los que está allá afuera. Somos todos injustos, impíos, y todos merecemos un castigo. Y la única forma de zafar de ese castigo es ser revestidos con la justicia de Cristo. No la justicia mía propia, que es por la ley, por la obediencia, por hacer esto, hacer lo otro, las obras, lo que sea que me pida mi religión que haga, sino la justicia, dice acá, de Dios, la justicia de Dios, que es por la fe. Yo necesito la justicia de otro. ¿Y cómo la consigo? Y ahí lo dice claro, por la fe la consigo. No por mi esfuerzo, no la merezco. No la merezco, para nada. No la puedo fabricar. Me la tienen que dar, la tengo que recibir. Y eso parece tan fácil. Algunos dicen que es fácil. Es difícil porque nuestro orgullo es muy difícil. Como a mí me costaría, es tan difícil como a vos o a mí nos costaría ir mañana a golpear la puerta de la municipalidad a pedir que nos den comida. A mí me costaría horrores. O andar a los vecinos, tocar el timbre a un vecino acá enfrente y decir, ¿me podrías dar, por favor, para comer que no tengo? Yo no creo que pudiera hacer eso. Me costaría horrores. Por mi orgullo. ¿Cómo le voy a decir a mi vecino que no tengo para comer? Tremendo. Pero es la forma de recibir a Cristo. Es la forma de entregarse a Cristo. Es decir, Dios, no tengo nada. Por favor, dame lo que no tengo. Necesito tu justicia. Yo soy un fracaso. Un fracaso. Bueno, volviendo a Eclesiastés, por favor. Interesante, gracias a Dios, que Dios no le hace caso a los ateos. Gracias a Dios, pues estaríamos todos fritos. El punto acá es que todos estamos condenados. Si Dios hiciera justicia, todos estarían perdidos. Dios lo que está haciendo es teniendo paciencia, dice la Biblia. Segunda Pedro dice que Dios es paciente y está dando más oportunidad. Y por eso la maldad sigue y sigue presente. Porque Dios está dando oportunidad para que más personas puedan arrepentirse y recibir la justicia que es posible recibir gracias a lo que hizo Cristo. Pero Salomón sigue reflexionando, versículo 18 al 21, y dice, verso 18, dije en mi corazón. La primera reflexión era, bueno, el juicio va a venir, tarde o temprano va a venir, va a haber justicia allá. Y ahora dice, verso 18, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres. La idea es con respecto a los hijos de los hombres. Este asunto de la injusticia es así,
para que Dios los pruebe, para que vean, la idea es por sí mismos, que se den cuenta, para que vean por sí mismos, que a ellos mismos son semejantes a las bestias. En el original no dice la palabra semejantes, es tremendo, fuerte, para que vean por ellos mismos que son bestias. Verso 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. La idea es la suerte. Usa la misma palabra, la suerte que le toca, el destino, la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales o de las bestias, una misma suerte es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todos, verso 20, sería mejor traducir todos, no todo, todos van a un mismo lugar. Todos son hechos del polvo y todos volverán al mismo polvo. ¿Qué es eso? Los hombres y las bestias. Todos. Verso 21, ¿quién sabe que el espíritu, la idea mejor traducida sería el aliento, ruaj, en el hebreo es espíritu o aliento? ¿Quién sabe que el aliento de los hijos de los hombres sube arriba y el aliento del animal desciende abajo de la tierra? Los animales no tienen espíritu en el sentido como tiene el hombre, por eso es mejor traducirlo aliento. Aliento. Lo que está diciendo en toda esta porción, que es tremendamente agresiva, fuerte, es que Dios a propósito deja que corra la maldad y corra como corre, para que nos, de alguna vez por todas, abramos los ojos y nos demos cuenta que somos unos animales aparte de Dios. El ser humano aparte de Dios es como un animalito, salvaje, miserable. No estoy tratando de hablar más de los animales, ni lo hace la Biblia. Sé que hoy hay gente que, una vez en una reunión casera, me atreví a decir algo de un gato, la mujer se reofendió, no sabía cómo arreglarlo yo. Se veía que había hablado yo como si fuera una herejía. La Biblia no desprecia para nada a los animales, pero lo que está diciendo de alguna manera es que los hombres son como animales en el sentido de que son brutos, son toscos. No hay diferencia prácticamente. Cuando el hombre deja a Dios, se vuelve como un animal, salvaje. La palabra probar, varar, en el hebreo, tiene la idea de purificar, remover, purgar, elegir, separar, examinar, ensayar, pero también mostrar, manifestar, y esa es la idea acá. No es que Dios está tratando de purificar al hombre con la maldad, no. Está tratando de demostrar, de que sea evidente, que sin Dios el hombre está frito. Somos un desastre sin Dios. La nueva traducción viviente, interesante, dice: Dios les hace ver a los hombres, a los seres humanos, que son como los animales. Y sí, si vos prendés el noticiero y lees las cosas, y ves, o lees el diario y decís, esto es como un animal, está loco lo que está haciendo. Una barbaridad. Y el ser humano no se ha comportado como animal, como sociedad, como civilización, gracias al cristianismo, que santificó la sociedad. Pero ahora que se está dejando de lado el cristianismo, se vuelve al salvajismo tremendo. Cosas inusitadas, cosas inconcebibles, no se puede creer las cosas que están pasando. Y que uno lee. Cero sensibilidad, cero afecto natural, dice la Biblia. Cero. El hombre pierde, sin Dios pierde la brújula, pierde el rumbo y hace barbaridades, cosas tremendas, impensadas, abominables. La Nueva Versión Internacional dice: Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. La traducción en el lenguaje actual también me parece le da el clavo cuando dice: Dios nos pone a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos diferentes a los animales ni superiores a ellos, sin Dios. Sin Dios. Ese es el punto. Bueno. Hay porciones de la Biblia para demostrar esto. No es el único lugar, pero ya tomé tiempo para hablar de la justificación y está bien. Pero ustedes podrían mirar en Amós 4.1, el profeta Amós le llama a las mujeres ricas de Israel, que se habían enriquecido por oprimir a los pobres, vacas de Basán. Tremendo, Amós. Vacas de Basán.
Después véanlo. Amós 4:1. Ezequiel capítulo 22. Versículo 6 dice: aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti. Y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste. Y a tus prójimos defraudaste con violencia. Denuncia el profeta Ezequiel. Pero noten lo que dice al final. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Por eso hiciste todas esas estupideces y barbaridades. Porque cuando el hombre le da la espalda a Dios, se transforma en un monstruo. Y somos capaces de hacer cualquier cosa. Y eso está diciendo acá Salomón, claramente. Hay gente que confundida lee esto y dice, qué barbaridad, ¿cómo la Biblia va a decir que somos como los animales? Los hombres no somos como los animales. No, claro que no. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo diferente a los animales. Nos dio dignidad. Cristo vino a morir por los hombres, no por los animales. Pero lo que está diciendo acá es cuando el hombre le da la espalda a Dios, es una barbaridad. Hermano, entre paréntesis, ojo, acá estoy hablando, la mayoría somos cristianos. Yo he visto a personas apartarse de Dios y haber hecho cosas tremendas. Ojo con apartarte de Dios. No te creas que es así nomás, que volvás y volvés cuando se te antoja. Y que está todo bien. Cuidado, no se juega con Dios. El Señor, por la gracia de Dios, Pablo dice allá en 1 Corintios 7, yo doy mi parecer como el que ha sido fiel por la misericordia de Dios, he llegado a ser fiel, o me he mantenido fiel. Por la gracia de Dios nosotros no metemos la pata más de la que la metemos. Pero el día que uno dice, Dios, déjame en paz, yo me voy acá, hago lo que quiero, cuidado. Ni sabes hasta el fondo donde puedes ir. No sabes. Ni yo lo sé. Salomón no está diciendo acá que es lo mismo ser hombre que ser animal, nos morimos y ahí quedamos. Eso es lo que dice un ateo, justamente. Te morís y quedás en la tumba. No tenés espíritu, ahí venís del polvo, te vas al polvo y ahí queda como un animal. No está diciendo eso. El énfasis que está diciendo Salomón es que hay una similitud entre los hombres y los animales, y es que ambos se van a morir, sí o sí, tarde o temprano, se mueren, son débiles, vienen del polvo y van al polvo. No somos gran cosa nosotros, no somos gran cosa. Ese es el punto. No es otra cosa. Que así como venimos, así nos vamos. Y así como un animal, así como vos aplastás una cucaracha porque te da asco, así es con nuestra vida. No vale nada. Aparte de Dios. Aparte de Dios, claramente. Estaba hablando de lo irremediable que es la muerte. Noten en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Claro que Salomón sabe que los seres humanos al morir, nuestro cuerpo se lo comen los gusanos, se hace polvo, ahí se desintegra, pero el espíritu del hombre va a Dios. No es el espíritu de los animales que pasa eso. Acá está haciendo otro argumento. Está hablando del aliento, no el espíritu que Dios ha puesto en nuestro corazón, sino está hablando de que vamos a morir igual que muere un animal. De eso está hablando. Hace unos años un hombre llamado Obermann, un doctor, un experto en lo que es la historia de la Edad Media. El hombre era un genio, un erudito sobre
cómo se vivía en la Edad Media. Estaba dando una conferencia él sobre la Baja Edad Media, el principio de la Reforma. Y en medio del discurso que estaba dando, miró a los estudiantes, a los muchachos que escuchaban, y decidió frenar el discurso. Y fuera de las notas que él tenía, dijo lo siguiente: puedo ver que ustedes no me entienden lo que estoy tratando de decirles. Lo que les estoy diciendo es que ustedes no viven la vida como la vivió Martín Lutero o la gente de aquella época. Ustedes no se levantan cada mañana como él se levantaba, ni se van a la cama como se iba él a la cama. Ustedes necesitan entender algo acerca de cómo cambiaron las condiciones de la vida cotidiana en cuanto a creer. No entienden, le decía este hombre Obermann, el doctor Obermann, le dice a la gente, no entienden, no se dan cuenta que en el tiempo de Lutero, en la Edad Media, casi cada ser humano en la civilización europea se levantaba con temor de que pudiera morirse antes del atardecer. La gente vivía pensando en la muerte. Temían que morían en cualquier momento. El destino eterno fue un pensamiento diario, a cada hora, a cada minuto. Cada noche, cuando un ser humano cerraba los ojos en la Edad Media, él temía sobre sí, temía si los abriría en el cielo o en el infierno. No sabía si se iba a despertar al día siguiente. Ustedes no viven con ese temor, dice este hombre, Obermann. Y es por eso que vuestro entendimiento de estas cosas es tan diferente al de Martín Lutero. Estaba dando una disertación sobre Lutero, ¿no? Claramente. Y si eso es cierto de la Edad Media, ¿cuánto más de la época de Salomón, cuando escribe estas cosas? Y Salomón nos quiere hacer pensar claramente en la muerte. El libro de Eclesiastés nos hace pensar en la muerte. Y no es una tontera, como dijo Marx, que pensemos, pronto nos vamos a morir. Dejad en manos de Dios el tema de la justicia. Ya más pronto que tarde, ahí se va a arreglar todo. Y mientras tanto, busca a Dios. Busca a Dios. Porque te vas a morir. Y sin Dios sos como un animal. Y te morís de la misma manera, pero de una forma espantosa. La vida que llevas y lo que te espera después, claramente. Y entonces la conclusión de Salomón, verso 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? De este lado del cielo, lo mejor que podemos hacer nosotros es disfrutar de lo que nos toca. Esta es su parte, lo que Dios ha decidido que le toque a cada uno. Lo que nos tocó en suerte, disfrutémoslo, aceptémoslo como de la mano de Dios, seamos agradecidos y tratemos de gozarnos con eso. Ese es el punto. Parece un conformismo, pero no lo es. A mí me da pena porque, otra vez, y no quiero ser reiterativo, pero he crecido con todo el verso del comunismo, lo sé de memoria. Mi papá, mi familia, todo es tremendo. Es toda una mentira más grande que una casa. Tremendo, me da pena a mí. Y pensar que en nuestro país han muerto jóvenes por defender esas ideas. Tremendo, una lástima, tristísimo. Es querer uno jugar a ser Dios y no aceptar lo que Dios ha establecido. Aceptarlo de una vez. No tiene caso que luches contra cosas que no vas a poder cambiar. Eso es lo que está diciendo Salomón. Aceptá. No estamos diciendo, bueno, no te metas, no te involucres. Tratá de ser vos la persona más justa que puedas. Pero la verdad es que este mundo así es. Y Dios está controlándolo. Entonces aceptá lo que te tocó a vos y tratá de disfrutar de eso. Conformate, contentate, es el punto, con lo que te tocó en suerte. Termino mencionando una campaña que hicieron cuando yo prediqué este sermón hace 2 años. Estaban llenando la ciudad de Londres con ómnibus. Pienso que para la época de las Olimpiadas. En los ómnibus habían pintado gigantografías los ateos. Organizados, porque ya están organizados en iglesias y todo. Habían puesto, probablemente Dios no existe. Probablemente Dios no existe. Así que deja de preocuparte y disfruta de la vida. La campaña que armaron estos hombres. Probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta de la vida. Tremendo. ¿Cómo se nota la ceguera de una persona que puede poner semejante cartel en un colectivo para promocionar el ateísmo?
La única forma de disfrutar esta vida que está llena de injusticias es si creemos que Dios existe. Y eso es lo que está diciendo acá Salomón. Porque Dios existe y porque Él tiene control de lo que nosotros no podemos controlar, es que podemos, en medio de tantas injusticias, aún así gozarnos de algo. Porque no está todo fuera de control. Dios está controlando igual todo. Y Dios, a pesar de todas estas desigualdades, nos concede una porción, nos da algo. ¿Qué pensaría, yo pienso, una persona en silla de ruedas, una persona con una enfermedad terminal leyendo ese colectivo? ¡Qué ridiculez! Probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfrutar la vida. ¿Qué querés que disfrute? ¿Qué vida voy a disfrutar si estoy lisiado acá? Si quedé viudo la semana pasada, si no sé de qué voy a comer mañana. ¿Cómo que si Dios no existe disfruto la vida? Al contrario, mi única esperanza que yo tengo, que esta no es la única vida que hay. Y que voy a resistir igual. Y voy a tratar de ser fiel y aguantar porque creo que Dios existe. Y que va pronto a llevarme a otra vida. Y voy a resucitar. Porque si Dios no existe, me tiro al río ahí, al Tames. O abajo del colectivo con el mismo cartel que me dio la idea. Tremendo. Lo opuesto, dice la Biblia. Lo opuesto, exactamente. Gracias a que el Creador existe, podemos, a pesar de ver injusticias y no poder cambiarlas, podemos descansar que Él las puede cambiar. Y las va a cambiar un día, tarde o temprano. Y nosotros, nuestra parte es buscar a Dios y aceptar lo que Él dispuso para nosotros. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestra vida. Hablamos mucho del ateísmo y a lo mejor alguno aquí tiene la tentación de pensar que esto no le toca porque no es ateo. Pero que por favor nos hagas pensar, Dios, que a veces somos como ateos. A veces vivimos como si tú fueras una idea, una filosofía, pero no algo real, una persona. A veces nos levantamos, salimos a hacer nuestras cosas y ni pensamos en ti, Señor. Y aún en esos días podemos llegar a actuar como animales, a gritar como animales, a lastimarnos, a decir cosas hirientes y pensar barbaridades, Señor. Dejarnos guiar por la sensualidad, por deseos bajos, por pasiones e instintos animales que tenemos, Señor. Solo porque estamos viviendo como si tú no existieras. Por favor, que tu palabra toque nuestro corazón y sobre todo la certeza de que hay un juicio que pronto estará frente a nosotros o nosotros frente a Él. Que por favor nos des la luz necesaria para estar preparados con tu justicia, que es por la fe, y no la nuestra, que es por la ley. Una ley imposible de cumplir con esfuerzos humanos, Señor. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.